Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Revenga y el día de hoy les vengo a hablar sobre la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es el estudio de la interrelación entre el calor y el trabajo con reacciones químicas, o también con cambios físicos del estado, siempre y cuando estén dentro de las leyes de la termodinámica. Historia de la termodinámica. En el año 1865, el físico alemán Rudolf Clausius formuló la teoría mecánica del calor y sugirió que los principios de la termoquímica podían ser aplicados a los principios de la termodinámica. Josiah Willard Gibbs, entre los años 1873 y 1876, publicó una serie de artículos en los que mostró cómo las primeras dos leyes de la termodinámica podían ser medidas de manera gráfica y matemática. Gibbs es considerado el fundador de la termodinámica química. En el año 1923, el físico químico Hilbert N. Lewis y Merle Randall publicaron el libro de texto Termodinámica y la energía libre de sustancias químicas. El químico Edward Guggenheim, en el año 1933, publicó Termodinámica moderna por los métodos de Willard Gibbs. Lewis, Randall y Guggenheim son considerados como los fundadores de la termodinámica química moderna, debido a que estos dos libros lograron la unificación de la aplicación a la termodinámica a la química. Ley cero de la termodinámica. Si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico entre sí y el sistema A está en equilibrio con un tercer sistema C, luego el sistema B está en equilibrio térmico con el sistema C. Lo que quiere decir esta ley es que, por ejemplo, si un bloque amarillo y uno azul tienen la misma temperatura y el bloque amarillo tiene la misma temperatura de un bloque rojo, entonces el bloque azul tendrá la misma temperatura del bloque rojo. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por una condición llamada equilibrio térmico, según la cual la temperatura de un cuerpo se mantiene estable, es decir, que no cambia. Luego, cuando dos cuerpos o sistemas tienen las mismas temperaturas, están en equilibrio térmico. Ejemplos de la ley cero de la termodinámica. Con una hielera, cuando ponemos un bloque refrigerante, una botella de jugo naranja y una botella de té helado dentro de una hielera, después de cierto tiempo, todo tendrá la misma temperatura. Con un horno. Dentro de un horno a 120 grados se introduce una bandeja con 10 frascos de vidrio para esterilizarlos. Luego de un tiempo, todos los frascos y la bandeja tendrán 120 grados. Con un vaso dentro del refrigerador. Cuando dejamos un vaso de agua dentro del refrigerador por un cierto tiempo, la temperatura del agua no cambia. Si dentro del refrigerador está un frasco de mayonesa, entonces el vaso de agua y el frasco de mayonesa tienen la misma temperatura. Ambos están en equilibrio térmico. Primera ley de termodinámica. Ley de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye. El cambio de energía interna de un sistema
es igual a la transferencia de calor desde o hacia el entorno y el trabajo realizado por o sobre el sistema. Lo que quiere decir la primera ley o principio de la termodinámica es que cuando un sistema tiene un aumento de energía, no es porque éste la creó, o si tiene una disminución de energía, no es porque ésta se destruyó. ¿Cómo se puede explicar esto? Por ejemplo, un bloque de mantequilla inicialmente frío y compacto, luego de ser batido y con el calor generado por el trabajo, tendrá una mayor energía interna que cuando la mantequilla estaba en bloque y fría. ¿Por qué se produce esto? Debido a la transferencia de energía por el trabajo de batirla y el calor generado. La mantequilla batida, por lo tanto, no creó energía, sino que tuvo que recibir la energía del entorno. Esto significa que la diferencia entre la energía final y la energía inicial de la mantequilla es igual a la suma del trabajo y del calor que recibió a la misma. Fórmula de la primera ley de la termodinámica. El cambio o la variación de la energía interna de un sistema puede calcularse por la cantidad de calor y trabajo que transfiere o recibe el sistema. En esta expresión, U es el cambio de la energía interna, es decir, la cantidad de energía interna en un estado final menos el estado inicial. Q es la cantidad de calor y W es la cantidad de trabajo. Esta ley fue formulada por Rudolf Clausius en 1850. Ejemplos de la primera ley de la termodinámica. Con palomitas de maíz. Cuando hacemos palomitas de maíz en el microondas, entra un sobre con las semillas de maíz que ganan energía por transferencia de calor. Al hincharse, las palomitas realizan un trabajo para inflar la bolsa. Con mantequilla derretida. Cuando batimos un bowl, una barra de mantequilla fría, su energía interna aumenta por la transferencia de calor del ambiente y por el trabajo de batido. Con una botella gaseosa. Cuando se calienta una botella de gaseosa, la mezcla gas líquido puede romper la botella por el trabajo de expansión. Segunda ley de termodinámica. En los procesos espontáneos, la energía útil siempre disminuye el rendimiento de una máquina. El rendimiento de una máquina siempre es inferior al 100%. La segunda ley de la termodinámica explica por qué el calor fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos y no al contrario. Una taza de café caliente se enfría porque transfiere su energía de forma de calor al ambiente, que se encuentra en una temperatura menor. De forma espontánea en la naturaleza, la energía fluye o se transfiere desde el estado de mayor energía al de menor energía. Un litro de gasolina en un vehículo tiene más energía que la que se transforma en movimiento mecánico. El resto de la energía se disipa como aumento de temperatura, liberación de gases, roces de las llantas contra el pavimento, entre otras formas. En realidad, la segunda ley pone los límites de las formas en que la energía puede transformarse y usarse. El rendimiento de las máquinas nunca podrá ser del 100%, pues siempre están presentes formas de energía que no vamos a poder aprovechar, como en el roce de las piezas o la liberación del calor. Las bases de la segunda ley de la termodinámica fueron establecidas por Nicholas Carnot. Ejemplos de la segunda ley de la termodinámica. Con tinta. Al colocar una gota de tinta en un vaso de agua, la tinta se esparcirá en el agua. Con una sopa caliente. La sopa caliente se enfría porque ocurre una transferencia de calor al entorno. Con un tetero. Si colocamos un tetero frío dentro de un recipiente con agua a 80 grados, el calor se transfiere desde el agua caliente hasta el biberón frío.
Tercera ley de la termodinámica. Un sistema que alcanza al cero absoluto, todos los procesos cesan y la entropía se aproxima al valor mínimo. La tercera ley de la termodinámica establece cuál es el límite más bajo donde puede hacer algunos procesos, es decir, donde la transferencia de energía de cualquier tipo es nula y por tanto su nivel de desorden o entropía es mínimo. Este límite se conoce como el cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? Es aquella temperatura por debajo de la cual ya no existe una medida menor. Es decir, es lo más frío que una persona se puede imaginar. En 1848, William Thomson, Lord Kelvin, describió en un valor para el cero absoluto de menos 273,15 grados. Por eso el cero absoluto es 0 Kelvin. El físico químico y alemán Walther Nernst propuso en 1912 esta ley. Ejemplo de la tercera ley de termodinámica. Nebulosa de Boomerang. Hasta ahora solo se ha podido determinar en el universo a la nebulosa de Boomerang como la región más fría, con una temperatura de apenas 1 Kelvin. 1 Kelvin es igual a 272,15 grados. Alimentos. Al congelar un alimento, por más frío que esté, sus átomos siempre estarán en movimiento. Industrias que utilizan la termodinámica. Industria láctea. La transferencia de calor se utiliza en la pasteurización y en la fabricación de quesos y mantequilla. Industria siderúrgica. Las altas temperaturas de los hornos causan la fusión de diversas sustancias, permitiendo su combinación y produciendo distintos tipos de acero. Procesos termodinámicos. La combustión. Es un proceso que se lleva a cabo entre 150 grados y 1200 grados, en el que ocurre un gran desprendimiento de calor. Gasificación. Proceso en el que interviene el oxígeno en una reacción química. Ocurre un desprendimiento de calor y se forma un gas pobre que se utiliza como combustible. Pirólisis. Proceso que se lleva a cabo a una temperatura entre 500 grados y 600 grados con ausencia de oxígeno. Mediante este proceso se descompone la materia orgánica por calor y se obtiene combustibles como resultado. Torres de enfriamiento. Un sistema de agua de refrigeración consiste en una torre de refrigeración y en sus respectivas bombas de circulación de agua. La torre normalmente está provista de un sistema dosificador de ácido sulfúrico y de cloro. Calderas. Es un recipiente a presión diseñado para generar vapor de agua, absorbiendo el calor liberado en la combustión de un combustible o también de gases calientes provenientes de un proceso externo o de elementos eléctricos. Intercambio de calor. Un intercambio de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos medios que estén separados por una barrera o que se encuentren en contacto. Conclusión. ¿Qué tan útil y necesaria es la termodinámica en nuestro día a día? La termodinámica está presente en muchos procesos en nuestro día a día, como por ejemplo al enfriar una sopa en la nevera o al derretir la mantequilla, pero también está presente en grandes industrias como la siderúrgica y en varios procesos como las torres de enfriamiento y las calderas. Bueno, muchas gracias por su atención. Este fue mi proyecto sobre la termodinámica.